Hola de nuevo, bienvenidas y bienvenidos. Este es el curso del amplificador operacional, lo más básico. Yo soy el profesor Begovich y bueno, vamos a platicar hoy del amplificador inversor, que también puede ser un atenuador. La diferencia con el amplificador en lazo abierto que hemos estado viendo es que la ganancia pues es tan alta que siempre se va a saturación positiva o a saturación negativa. Pero en este caso, ya para este tema, bueno, para empezar es con realimentación negativa y eso nos ayuda a que haya una ganancia controlada y definida por nosotros como diseñadores. Entonces, pues de eso se va a tratar este video. Vamos a ver cómo es el circuito. Pues mira, este diagrama que tenemos aquí, ese es nuestro amplificador inversor y bueno, pues solo se compone de dos resistencias. La señal de entrada llega a esta aquí que aparece como resistencia 2, que por supuesto, bueno, ahorita que hagamos el análisis le vamos a cambiar el nombre. Lo mismo a esta resistencia que es la que se realimenta. Ahora, esta es la primera parte que tú tienes que revisar cuando hablamos de realimentación negativa, ¿te acuerdas? Si hay algún elemento eléctrico o electrónico que se conecta de la salida a la terminal inversora. Entonces, si existe ese elemento, pues será una realimentación negativa. Acuérdate, y la ley que va a seguir esto, pues va a ser que la tensión que hay en la terminal no inversora se va a ver reflejada en la terminal inversora. Aquí vemos que tenemos una señal BI, pues en este caso es parece como si fuera triangular, diente de sierra, depende de cómo acomodes los tiempos. Y se está alimentando al OPAMP con más o menos 12 volts, ¿no? Entonces, esto pues ya sabes qué límites nos dan la salida. Sin embargo, sobre esa señal que tenemos aquí, pues nosotros podemos hacer diferentes cosas como amplificar o atenuar. Este es el diagrama y ahora pues lo que sigue es hacer el análisis rapidísimo, porque es muy fácil este diseño. Vamos a ver el análisis. Bueno, vamos a comenzar. Lo primero que voy a hacer es ponerle el nombre correcto a estas resistencias. No quiere decir que el nombre R1 y R2 no esté bien, solamente que es más fácil llamarlo como resistencia de entrada porque por aquí está llegando la señal y esta sería la resistencia de salida o de realimentación. Entonces en inglés pues le ponen siempre RF, ¿no? Y esta sería la nomenclatura que típicamente vas a encontrar en cualquier libro. Aunque tú le puedes llamar R1 y R2, RA y RB, es lo mismo. Nada más para seguir lo conveniente que hemos estado haciendo con respecto a lo que se maneja en los libros. Ahora, vamos a congelar el tiempo un momento y BI solamente voy a considerar en mi primer punto de análisis, le voy a poner aquí, si BI es mayor que 0 volts, entonces, pues si es mayor que 0 volts, tendríamos que empezar el análisis de esta manera. Fíjate bien, esta que tenemos aquí, esta tensión en la terminal no inversora, se va a reflejar en la inversora. Entonces, si aquí tengo esta referencia, este punto de referencia, que vale 0 volts, pues en este punto estará en esencia esos 0 volts de referencia. En algunos libros le llaman referencia virtual. Vamos a poner aquí referencia virtual. Yo prefiero decir que claramente que estos son 0 volts porque es mi punto de referencia y mi punto de referencia vale 0 volts. Todos los demás se miden con respecto a este punto, ¿no? Con respecto a la referencia. Pero bueno, aquí hay 0 volts porque hay una referencia virtual. O sea, este punto tal cual se está reflejando en este otro que tenemos acá. Ahora, si BI, fíjate bien, si BI es mayor que 0, quiere decir que pues es positivo. Y si es positivo, pues entonces va a fluir la corriente. ¿En qué sentido? Pues de lo más positivo a lo más negativo. Como ese punto vale 0, pues quiere decir que la corriente iría en este sentido, esta corriente que le voy a llamar I. Y además me deja marcas de polaridad en mi resistencia que serían más menos, ¿no? De acuerdo al flujo de la corriente convencional. Ahora, también tendríamos que recordar
que sobre las entradas de nuestro amplificador operacional idealmente no va a fluir corriente. Entonces, como no fluye corriente por aquí, esto lo voy a abrir por el momento, lo voy a tachar, así, va a quedar ya tachado. Por aquí no fluye corriente, quiere decir que toda esta corriente I que ves que está aquí, pues va a fluir por esta resistencia que tenemos acá. Entonces aquí, tal cual esa corriente sin modificaciones, va a fluir por la resistencia RF, dejando marcas de polaridad más menos también. Y pues eso es todo lo que tenemos que hacer, porque ahora yo lo único que tengo que saber es, bueno, primero cuánto vale la corriente, ¿no? Yo aquí pregunto, bueno, ¿cuánto vale la corriente? Pues es muy sencillo verlo, porque digo, pues vale VI menos 0 es VI, eso sobre la resistencia RI. Entonces eso es lo que vamos a poner aquí. Y es igual a VI sobre RI. Ya estamos. Ahora la pregunta es cuánto vale pues cuánto vale V0. Entonces vamos a poner un observador. Yo voy a poner un observador aquí de frente. Este es el ojo. Y le pregunto al observador, oye, ¿cuánto ves? Desde V0 hasta la referencia. Y me dice, pues mira, yo lo que veo es aquí, veo una referencia de 0 volts. Entonces te voy a hacer la medición con respecto a este punto que es 0 volts. Y me va a decir, veo menos aquí, porque el primer símbolo que ve, o sea, cuando el observador ve el camino que tiene V0 hacia esa referencia, lo único que ve es este elemento resistivo. Entonces me dice, yo veo menos, el primer signo que ve es el menos, dice, veo menos la tensión de esta resistencia RF. Entonces aquí vamos a poner que V0 es igual a la tensión en la resistencia menos, aquí hay que poner el menos, es muy importante, la tensión en la resistencia RF. La pregunta es, ¿y cuánto vale la tensión en RF, no? O sea, ¿cuál es la tensión? Pues bueno, por ley de Ohm, pues podemos ver que sería la corriente por el valor de la resistencia. Entonces aquí yo lo voy a poner aquí adelante, voy a decir, ven en la resistencia de realimentación, pues es igual a la corriente por la resistencia de realimentación. Y si hacemos el producto, sustituyendo esta corriente que tenemos aquí en la ecuación, pues lo único que nos va a quedar sería VNRF es igual a 1 en RI, que así lo tenemos ahí, nada más que aquí me gusta multiplicarlo así por VI, vamos a multiplicarlo así, y eso multiplicado por RF. Entonces yo ya lo puedo poner aquí abajo completo como V, la resistencia de realimentación, me queda como RF entre RI, todo esto multiplicado por VI. Y ahora sí ya puedo sustituirlo sobre V0. Aquí dice que V0 es menos V en RF. Entonces aquí le voy a poner que esto es menos y este valor que tenemos aquí. RF entre RI, todo esto que multiplica a VI, ¿no? Y pues ya con esto concluimos el análisis. Fue muy simple. Ahora, para conocer la ganancia, tú siempre tienes que pues dividir en esencia V0 entre VI, ¿no? Entonces, si yo divido para conocer la ganancia, A es igual a V0 sobre VI, bueno, pues esto nos va a quedar como menos RF entre RI. Si te das cuenta, si yo mando este término dividiendo a la primera parte de la ecuación, la parte de la izquierda, pues solamente me queda que sería la ganancia, RF entre RI. Esto es lo que controla la ganancia, y si te das cuenta, pues ya podemos concluir sus características. Aquí estas las voy a poner vamos a ponerlas en verde. La verdad es que son muy importantes las características de este circuito. La primera que veo, pues es que siempre invierte. Vean, tiene un signo menos, ¿ya lo vieron? Siempre invierte el valor, el valor de entrada
Si fuera una señal variante en el tiempo, pues cuando es positiva, pues la salida saldrá negativa y así seguiría, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué otra característica le podemos ver? Bueno, vamos a poner aquí, si RF es mayor a RI, pues amplifica. Oigan, esto de que siempre invierte, esto puede ser algo muy positivo, porque a veces tiene señales que son negativas y dices, me conviene, por ejemplo, hacerla un poquito más grande y además invertirla para que cuando la procese la pueda llevar directamente a un convertidor analógico digital, ¿no? En caso de que fuera negativa, entonces de una vez no solo la amplifico, sino aprovecho y la invierto y se vuelve positiva. Entonces eso nos puede dar pues algo bueno, ¿no? Aunque no siempre queremos invertir, eso también es una realidad. Luego tenemos que si RF es mayor a RFI, esto amplifica. ¡Qué bien! O sea, tengo como una señal pequeña, como volverla un poco mayor en amplitud. Después tengo otra propuesta aquí que dice que si RF es menor a RI, pues simplemente atenúa. Eso es muy bueno. A veces, fíjate el ejemplo que puse aquí, esta señal está muy grande. O sea, a lo mejor si yo quisiera mandar esto a un convertidor analógico y digital que va de 0 a 5 volts su tensión diferencial de entrada, pues imagínate, pues lo quemo. Entonces a veces hay que atenuar las señales y esto es una gran ventaja de hacer estas resistencias así. Entonces esto también puede ser una súper gran ventaja. Luego le vamos a poner aquí pues la otra, ¿no? El último caso, si RF es igual a RI, nada más vamos a poner aquí A es igual con 1, ¿no? Aquí pues lo voy a dejar así porque sin expresión a la carita no tiene mucho, como que mucho sentido para este amplificador, porque acuérdate que para ganancia 1 tenemos al seguidor de tensión. El seguidor de tensión lo que entra sale. Entonces, como B0 es igual a BI, pues siempre te va a dar ganancia 1 aquel circuito. Y bueno, pues no, como que dices, como para qué ganancia 1. Lo único que yo veo que es gravísimo en este circuito, que es muy grave, es esta resistencia de entrada. Porque esta señal BI puede venir, ¿te acuerdas del caso del sensor? Esta puede venir de un sensor y si tú lo conectas a una resistencia baja, porque acuérdate que aquí va a llegar a 0 volts, entonces por aquí va a fluir corriente. Pero si tu circuito o tu sensor no está listo para dar corriente, o sea, es mínima la corriente que puede entregar, tan poquita y despreciable, que esto pudiera hacer, esta resistencia puede hacer que se trague, bueno, no que se la trague, pues que se atenúe toda la señal que tengas en tu sensor, ¿no? Acuérdate del divisor de tensión que se forma y adiós a toda la información que tenías ahí. Entonces, pues la verdad, tener una baja impedancia o una resistencia de entrada muy baja, resistencia de entrada muy baja, ¿por qué? Porque las resistencias que tú vas a poner aquí no van a competir nunca con una entrada de un op-amp que es 10 a la 12 ohms. O sea, aquí en los op-amps, es más, ni siquiera te recomendaría yo que usaras valores tan altos, ¿no? Como decir, pues ya resistencias de megas, olvídalo. O sea, y aún así una resistencia de un mega es una resistencia baja comparado con lo que podemos tener acá. Entonces, resistencia de entrada muy baja. Y este es como el pecado de este circuito, ¿no? Así de plano, sí ya, sí nos afecta. Y bueno, pues estas son las características generales. Entonces, pues sí tiene cosas muy buenas. Sobre todo siento que algo que lo va a resaltar es que invierte y atenúa, porque cuando veamos el otro circuito pues nos vamos a dar cuenta de otras características que no cumple completamente con ¿no? Entonces, bueno, pues así nos quedaría. Ahora, ¿qué te parece si hacemos dos diseños? La mejor manera para que se aproveche este material es difundiéndolo. Por favor, compártelo, dale like y síguelo disfrutando. Pues aquí vamos a poner el enunciado o los enunciados de lo que deseamos, ¿no? O sea, aquí se desean dos amplificadores
inversores con ganancias y le ponemos aquí, bueno, el caso 1, ¿no? Que sean A igual a, ¿qué te parece? Se me ocurre menos 10, por ejemplo. Y en el caso 2 se me ocurre una ganancia A igual a menos, pues el complemento de esta, que sería un décimo, ¿no? Nada más para que nos queden los valores rápido y fácil. Entonces, ya que tenemos estos, bueno, pues vamos a poner para el caso 1, pues decimos que A es igual a menos RF entre RI. Lo que tienes que hacer es propongo a RI y propones un valor comercial, por supuesto. Entonces a mí se me antoja aquí poner un valor comercial, por ejemplo, ¿qué te parece de 5.6 kilo ohms? Entonces pues ya nada más sustituyes valores y dices que es menos 4 es igual a menos RF, que es la incógnita, y RI, que serían 5.6 kilo ohms. Y bueno, pues perdón, menos 4, aquí es menos 10, disculpen, aquí es menos 10 es igual a menos RF entre 5.6 kilo ohms. Por lo tanto, pues ya tenemos el valor de RF sería igual a 56 kilo ohms. Este sería nuestro resultado para el caso 1. Y para el caso 2, por ejemplo, pudiera ser, vamos a ponerlo en rojo, A es igual a menos RF entre RI. Y lo mismo, voy a proponer los valores contrarios ahora. Propongo RI igual a 56 kilo ohms. Y entonces, pues cuando yo despeje aquí digo menos 0.1 es igual a menos RF sobre y el valor de la resistencia, que sería 56 kilo ohms. Y bueno, pues como te puedes dar cuenta, RF nos va a quedar de 5.6 kilo ohms. O sea, nada más estoy invirtiendo los valores. Y es que pues es aprovechar, ¿no?, que estoy ocupando los mismos valores. Entonces, ya que tenemos esto, pues ahora vámonos a la simulación a comprobar que realmente podemos amplificar 10 veces y atenuar 10 veces. Vamos a hacerlo, vamos para allá. Bien, ya estamos aquí en el simulador. Ya tengo aquí los valores cargados para el amplificador, que serían la entrada de 5.6 kilo ohms y la salida, la resistencia de salida de 56 kilo ohms. La señal de entrada la puse a 2 volts pico, quiere decir que pues deberíamos de tener 1 volt pico, ¿no? Vamos a comprobar eso. A ver, vamos a darle aquí correr. Vamos a quitar tantito la salida, me interesa ver primero nada más la entrada. Y ahí le paro y vemos que, bueno, pues si esta línea de aquí es mi 0, pues y estamos a 500 milivolts, pues aquí serían en el primer cuadro 500 milivolts y acá arriba pues serían 1000 milivolts, que es 1 volt pico, ¿no? Y otro volt pico hacia abajo, ya serían los 2 volts pico. Entonces, bueno, la señal de entrada ya está. Ahora la salida, pues ¿qué es lo que esperamos? Que no solo sea mayor 10 veces, sino que además cuando esta señal está en la parte negativa, pues la salida sea positiva. Entonces eso es lo que deberíamos de tener. O sea, yo debería ver una señal positiva cuando esta es negativa y viceversa. Aquí cuando tengo algo positivo en la entrada amarilla, pues yo debería tener algo negativo en la salida. Exactamente el valor contrario y amplificado 10 veces. A ver, vamos a comprobar. Vamos a darle aquí que prenda el canal 2. Ahí está. Y que se forme la señal otra vez, ¿no? Bueno, el canal 2, aquí lo puedes ver, está a 10 volts por división. Cada cuadro vale 10 volts. Este está llegando máximo hasta 10 volts, que sí, efectivamente, cuando la señal de entrada está a menos 1 volt, que sería este punto, la señal de salida está a más 10 volts, la está invirtiendo.
Y tal cual como empieza a aumentar el valor de la señal amarilla, así pues tal cual empieza a atenuarse, o bueno, no atenuarse, a disminuir el valor de la señal azul, que es la salida. Cuando este llega a su máximo, que es más 1 volt, la azul llega a un cuadro abajo del 0, que sería menos 10 volts. Entonces, y se cumple exactamente lo mismo. Si te das cuenta, pues es un desfasamiento de 180 grados, y eso pues lo que nos indica es que se está invirtiendo la señal. Entonces, pues con esto queda comprobado que la facilidad de hacer un amplificador con la ganancia que tú quieres, con dos simples resistencias en el amplificador operacional. Vamos a cambiarle ahorita mismo los valores de las resistencias. Esta de aquí le vamos a cambiar al otro valor, que eran 56K, y de este lado vamos a poner los 5.6K para que atenúe 10 veces. Entonces, bueno, aquí no son 5.6 ohms, son 5.6 kilo ohms, ¿no? Entonces vamos a corregir esto, y ahora sí vamos a ver la simulación. Vamos a correrla. Aquí vamos a correrle por acá y a quitar la pausa. Ahí está. Y pues vemos aquí que tenemos la señal de entrada igual de más 1 volt a menos 1 volt, pero la señal de salida pues se ve prácticamente sobre 0 porque es muy pequeña. Entonces ahorita estamos a 10 volts por división. Vamos a acomodar esto un poquito más arriba. 10 volts por división en el canal 2. Vamos a ponerlo pues a lo que debe de dar. Si esta está a 1 volt positivo y a 1 volt negativo, pues deberíamos tener la salida más 0.1 y menos 0.1 de forma invertida, ¿no? A lo que tenemos. Entonces, bien, aquí tengo a 50 milivolts la señal de salida del op-amp, que es el canal 2. Entonces, si contamos, pues es 50 milivolts y 100 milivolts hasta este punto, ¿no? Hasta aquí. Y coincide justamente que cuando está a menos 1 volt la señal de entrada, pues llega a más 100 milivolts. Y viceversa, ¿no? Cuando la señal de entrada está a más 1 volt, tenemos menos 100 milivolts a la salida. Entonces sí está invirtiendo, y además está atenuando 10 veces, exactamente 10 veces, no más ni menos. Es una de las ventajas de utilizar el amplificador operacional, pues de que realmente cumple con lo que uno diseña, siempre y cuando pues la verdad siga las reglas. Por ejemplo, ¿qué regla te puedo recomendar aquí? Que tus valores de las resistencias, pues tal vez, digo, una resistencia pequeña, muy pequeña, debería ser de 1 kilo ohm. Yo no te recomiendo que utilices resistencias más pequeñas. De hecho, la recomendación, pues si la pudieras estar alrededor de 10K, mejor, ¿no? Pero de 1 kilo ohm no va a haber problema. Pero no se recomienda bajarlas tampoco tanto. Y tampoco subirlas mucho. También se recomienda por ahí que a veces hasta 100 kilo ohms o un poquito más. Vamos a super exagerar hasta 1 megohm. Nada más que ya resistencias tan altas no se recomiendan. Ahora, ¿por qué es esta recomendación de no resistencias bajitas? Porque demandan corriente, o sea, por ellas va a fluir más corriente, ¿no? Entre más pequeña sea, pues más corriente fluye. Y con las altas, entre más altas sean, la probabilidad de ruido aumenta. Entonces, puedes aumentar el ruido en tu circuito. Y aquí, pues en lugar de tener esta señal tan bonita que es ideal, ¿no? La azul, pues la verías muy llena de ruido. Entonces, por eso es que no se recomienda meter valores tan altos. Yo considero que los valores que se propusieron, pues bueno, son los adecuados. Ahora, en resumen, pues ya para concluir con el tema, pues nada más es decirte que efectivamente que este amplificador siempre invierte, que puedes amplificar y atenuar, y puedes tener ganancia 1, pero no tiene mucho sentido porque para eso está el seguidor de tensión. Y que además su pecado pues sería la resistencia de entrada del amplificador, ¿no? Que es una resistencia muy bajita. No importa qué valor propongas, siempre va a ser bajo en comparación con la entrada FET que tiene tu amplificador operacional. Entonces, bueno, con eso se termina el tema. Te agradezco mucho que hayas visto el video, espero que te sirva toda esta información y nos escuchamos en el siguiente. Bye bye.